Unidad uno, la comunicación, un espiral infinito. Esta lección en su primera parte nos va a ayudar a consolidar una idea y hacernos una pregunta que es importante en el ámbito de la comunicación como el relacionamiento social. ¿Existe una sola comunicación? Esa es una pregunta interesante que a muchas personas les cuesta responder. La definición de comunicación se puede encontrar en el diccionario. Cuando se busca que sea eficaz, aquel concepto no es. La comunicación depende de muchísimos contextos, de muchísimas situaciones y del intercambio de actores y de la calidad de los actores. Por lo tanto, no podemos responder a la pregunta con un rotundo sí, pues la comunicación tiene distintas vertientes y distintos contextos en los que se desarrolla. Es importante partir desde dónde miramos a la comunicación. Y en este módulo hemos dividido en tres la manera de abordar la comunicación, sobre todo desde dónde la miramos y desde dónde se genera. Y hemos planteado tres maneras de mirar la comunicación. Si bien los puntos de vista son varios, estos tres se vinculan con el entendimiento de la comunicación, sobre todo en la esfera de lo público, es decir, en la esfera en donde todos conjugamos y en donde todos desarrollamos y tenemos interacción. La primera forma de donde miramos la comunicación la vamos a basar en las teorías de la comunicación. La segunda en desde dónde miramos a la comunicación con lentes, si se puede decir así, político. Y la tercera es en el desarrollo de la relación mediática. Desde las teorías de la comunicación es importante entender el proceso histórico en el que nació como génesis la comunicación desde las múltiples necesidades de quienes la utilizaban. El primer punto es la necesidad de supervivencia. Los seres humanos utilizamos la comunicación como una manera de sobrevivir a los avatares que nos planteaba el contexto ambiental en el que nos desarrollamos. El segundo punto, después de lograr la supervivencia, es la necesidad de actuar colectivamente, que a su vez también es una necesidad de sobrevivencia. La colectividad o la manera de protegernos los unos a los otros en colectividad es una necesidad de supervivencia. Por lo tanto, la comunicación encontró ahí un terreno fértil para poder emerger y poder construir relaciones sociales basadas en la comunicación. Y la tercera es una necesidad intrínseca en la construcción social, que es la necesidad de transmitir un sistema de valores. Sin embargo, y aquí como conclusión, debemos señalar que la comunicación finalmente se determina como un espiral inacabado de generación de significado. Esto quiere decir que finalmente la comunicación nunca termina, siempre empieza. La comunicación como una lucha constante por establecer contactos y sus formas de entendimiento en una sociedad en donde la comunicación es la base del relacionamiento social, de la manera como nosotros aplicamos este principio denominado la otredad, es decir, la manera como nosotros visualizamos al otro y cómo utilizamos la comunicación en un canal de vinculación con el otro y de representación en el otro, ¿no? Es interesante cómo, por ejemplo, Jorge Drexler, que es un cantautor uruguayo, utiliza de una u otra manera este concepto en una de sus canciones cuando habla de finalmente nada se pierde y todo se transforma. Esto quiere decir que la comunicación nunca termina y los conceptos no es que se pierden, es que siempre van a tener un proceso de mutación y es ahí cuando como actores finalmente tenemos que controlar que ese proceso de mutación busque el objetivo que nosotros queremos conseguir, que finalmente es el posicionamiento de un mensaje. En el ámbito político, la comunicación es evidentemente una herramienta fundamental. La comunicación, ¿no es cierto?, va a basar finalmente la aplicación en el ámbito de la política, la aplicación del poder. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí es cuando la política, como dice Juan Carlos Monedero, un politólogo español, se convierte en el arte de la obediencia. Y la comunicación dentro de la esfera política va a tener dos esferas de acción o dos esferas de desarrollo, si se puede conceptualizar así. Desde la coacción, es decir, la capacidad relacional que le permite a un actor influir en las tomas de decisiones utilizando la comunicación, es decir, la comunicación como una herramienta de la coacción, pero sobre todo la comunicación en la política se convierte en la herramienta intrínseca y natural de la legitimación, es decir, desde la construcción de significados que se traducen en discursos con el objetivo de legitimar una posición política, unos conceptos o sobre todo una reconceptualización. Una acción que quizás está muy en boga en el Ecuador del siglo XXI, que vivimos una entropía política, no solamente, digamos, de
tensiones políticas entre actores o tendencias, sino tensiones políticas entre conceptos finalmente, ¿no? Porque podemos concluir que durante 10 años, ¿no es cierto?, en la época del gobierno anterior, se planteó una estrategia agresiva de conceptualización y hoy, de una u otra manera, la sociedad necesita o quizás plantea a gritos la necesidad de reconceptualizar por una lógica de volver a tener legitimación, ¿no? Y la comunicación en ese sentido lo que permite es estructurar la construcción de esos significados, se convierte en un vehículo que transmite esos significados y establece relaciones, pero sobre todo que establece conexiones sociales entre distintos grupos basados en la legitimación. Y pasamos a la tercera lámina, que es una lámina en donde vamos a entender a la comunicación dentro del circuito de producción o desarrollo mediático, finalmente, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que la comunicación no está orientada finalmente al tema mediático. La comunicación es una cosa y la mediatización es otra cosa. Complementaria sí, pero la comunicación es un espectro muchísimo más grande que la mediatización. Y por eso es importantísimo entender cómo la producción en el ámbito mediático, ¿no es cierto?, tiene distintas fases y distintos estamentos. Entendemos nosotros a la comunicación dentro de la esfera de la mediatización como una cadena, como una ecuación, ¿no es cierto?, establecida entre la producción más la circulación más el consumo. Con esto, de una u otra manera, la comunicación dentro de la esfera mediática lo que busca es identificar a su consumidor, porque finalmente la comunicación se convierte en un producto de consumo, interpretar esos discursos, ¿cierto? Y con eso poder tener una conclusión en la toma de decisiones. En esta segunda parte de la lección 1.1 vamos a hablar de los medios en el Ecuador como parte importantísima finalmente del desarrollo comunicacional. En esta lámina vamos a, o queremos proponerles a ustedes una lectura del escenario del panorama de los medios nacionales, de los medios de comunicación que de una u otra manera, ¿cierto?, desarrollan su trabajo o provocan, ¿no es cierto?, este circuito del que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto?, la producción de contenidos para el consumo masivo de los televidentes como audiencias, ¿no? Para nosotros, el panorama de los medios nacionales en Ecuador hoy, contemporáneo del 2020, se divide en tradicionales y emergentes. Muy interesante esta nueva división, puesto que se han dado hechos políticos sociales que han desembocado en una nueva relación mediática y en el nuevo emerger de medios de comunicación que de una u otra manera están planteando ya una circulación nueva de contenidos, ¿no es cierto? Y en eso podemos ver en su parte derecha de la pantalla a los medios emergentes que tienen la característica de ser medios únicamente digitales. Entonces tenemos el fenómeno, por ejemplo, del medio digital Aposta, Plan B, Jekyll City, La Barra Espaciadora, entre otros, ¿no? Estos medios emergentes tienen ciertas características propias y sobre todo tienen ciertos conceptos con los cuales pueden de una u otra manera tener mayor interés y mayor difusión de aquellos. En la parte izquierda tenemos a los medios tradicionales, ¿no es cierto? Medios televisivos, medios impresos, medios radiales, que vamos a ver en una siguiente lámina, pero sobre todo medios tradicionales que tienen un comportamiento habitual y que, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, tienen comportamientos tradicionales y basan su relacionamiento social y político en la manera tradicional con el que han hecho su trabajo. Y como podemos ver, tenemos a dos medios de comunicación en la parte inferior que son Primicias de Criterios Digital. Primicias es un nuevo portal digital que ha nacido con una característica mucho más apegada a medios tradicionales, a pesar de que su plataforma es de medios digitales, pero tiene un comportamiento muy parecido a los medios tradicionales, ¿no? Y tenemos ahí un medio de comunicación digital a su vez que por su conformación debería estar más ligado a los medios tradicionales, que es Criterios Digital, que es una plataforma digital de la Cámara de Comercio de Quito, pero por su comportamiento está más ligado a medios emergentes. La gran conclusión de esto es que no necesariamente el génesis de un medio de comunicación o la plataforma con la cual difunde su información le va a caracterizar la forma de trabajar, ¿no? Es interesante analizarlo así. Y en este espectro mediático tenemos también algo que nosotros hemos determinado como lo no evidente, lo que nosotros no podemos visualizar en el escenario próximo, ¿no? Y aquello es, por ejemplo, la representación porcentual de medios registrados que pertenecen a las radios. Aquí tenemos 617 estaciones de radio, esto es basado en el registro de
medios del Cordicom del 2017, tenemos 617 estaciones de radio que representan, digamos, en el universo de los medios de comunicación más del 50%. Tenemos 79 canales de comunicación de televisión que representan un 6.75% de los medios registrados. Tenemos 79 portales web de noticias, 6.75%, y tenemos un 25-38% de impresos que representan 297 a lo largo del Ecuador. ¿Por qué es interesante esto? Porque el momento en que nosotros comunicamos tenemos que entender que no solo los medios o tradicionales o los medios más apetecidos o los medios que tienen el mayor rating son los medios con los cuales nosotros tenemos que utilizar. Nosotros tenemos que utilizar para comunicar el medio que represente o que esté presente en las audiencias que a nosotros nos interesan. Por lo tanto, la conclusión de cómo identifico un medio que a mí me interesa no está en su rating, sino está en la audiencia a la cual llega. Aquí podemos ver también las características quizás más representativas de los medios de comunicación en esta división que nosotros estamos planteando, ¿no es cierto? La tradicional y la emergente. En los emergentes podemos ver que, de una u otra manera, las características están ligadas finalmente a quienes lo sostienen desde la propiedad. Entonces podemos señalar que, por ejemplo, la mayoría de los medios emergentes que hemos visto en el Ecuador últimamente son propiedad de colectivos periodísticos, ¿no es cierto? El dueño es un periodista, por lo tanto la línea editorial depende más de la lógica periodística que una lógica comercial. Tienen contenidos de largo aliento, son investigaciones profundas con las cuales se puede dar, digamos, 3 o 4 entregas o muchas más sobre un tema en específico. Hay alianzas con organizaciones o colectivos y la generación de opinión es mucho más flexible. Cuando nosotros hablamos de medios tradicionales, debemos recalcar que su comportamiento en relacionamiento político y social tiene comportamientos tradicionales, vuelven a la lógica tradicional. Usualmente pertenecen a grupos de poder, el dueño es un empresario, hay una línea editorial establecida por el propietario del medio, hay una generación de opinión que no cambia con el tiempo y buscan la instantaneidad, ¿no? Es decir, cada noticia va a estar relacionada con lo instantáneo. Sin embargo, esta tabla es quizás la más importante que nosotros podamos presentarles cuando hacemos un análisis mediático. Y se basa en la gran pregunta, lo que prima es la información finalmente, y esta tabla lo que busca es explicar la parrilla de contenidos, ¿no es cierto?, y su división de acuerdo a lo publicado por la Cordicom en el 2017 sobre qué porcentaje, ¿no es cierto?, de tipo de información o de tipo de noticias se está dando, o de tipo de contenido comunicacional se está dando relacionado con el tipo de medio. Por lo tanto, por ejemplo, la televisión tiene un 46.21% de entretenimiento, cae su tipo de, digamos, contenido en 14,47 cuando hablamos de información y solo un 3,24 se dedica a opinión. En radio, finalmente, el 45,51 está destinado a entretenimiento, el 14,10 información, el 3,15 a opinión, los impresos, el 11,79 a entretenimiento, más del 56% información y el 8,40 a opinión, y los digitales finalmente que basan el tema de la información como su contenido primario, ¿no es cierto?, 39,33, el entretenimiento 14,23 y el 6,28 opinión. Y aquí podemos señalar finalmente la característica que ha dado tanto éxito a varios medios de comunicación, estemos o no estamos de acuerdo con su línea editorial, como La Posta, por ejemplo. Y nosotros creemos que el gran éxito que tiene el medio de comunicación La Posta es haber entendido que uno en el siglo XXI tiene que informar entreteniendo. Es decir, que la información puede disfrazarse de entretenimiento y con eso yo puedo llegar a una más grande audiencia que la va a consumir.